Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la primera edición del Comercio TV. Nosotros gustosos de acompañarles con toda la información que se genera tanto en nuestro país como en el mundo. Hoy tenemos importantes noticias, también tendremos una entrevista con el viceministro de Salud para hablar justamente de la llegada de las vacunas el día de hoy. Se estima a las 4 de la tarde a nuestro país y conocer cómo va a ser este proceso y también cuántas van a llegar en los meses posteriores. Una noticia positiva para el país. Muy buenos días, Sofi, hoy me acompaña. Ali, amigos, que tengan un gran día, mucha y variada información en las siguientes emisiones de nuestro informativo, así que la invitación para que se quede con nosotros y preste mucha atención porque la Presidencia y el Ministerio del Interior aseguraron que los índices de delincuencia, homicidio e inseguridad en la frontera se han reducido. El ministro del Interior dio detalles sobre los índices de delincuencia en Guayaquil. Los comparativos de diciembre del 2020 y diciembre del 2019 fueron los mismos, no se experimentó en ese mes y medio crecimiento y hoy espero que así se mantenga. Es por primera vez que Guayaquil comienza a manifestar índices de reducción. Vamos en absolutos casi con 9 eventos menos de los producidos en el 2020. Espero que esto siga así. El tema con delincuencia es demasiado dinámico como para decir que esto va a obtener un resultado nuevo. El gobierno hace un trabajo conjunto con esa y otras alcaldías para restar los niveles de violencia. Sin embargo, a decir del presidente Lenín Moreno, para que el esfuerzo de la policía dé resultado, se debe trabajar de manera integral con el sistema de justicia. Lastimosamente hay jueces, hay fiscales cuyo accionar no corresponde a la ética. En cuanto a los homicidios a escala nacional, se indicó lo siguiente. Ecuador, con el incremento que hemos tenido este año, que reconocemos que el incremento que ha existido este año es de 0.88 en tasa y un 13% en porcentaje, todavía el Ecuador, comparándonos con tasas de 2019 en el resto de la región, sigue siendo, como lo dijo el señor presidente, uno de los países con mejores índices en lo que tiene que ver a este indicador de la región. Sobre la seguridad en la frontera Ecuador-Colombia se explicó la situación. Los grupos, digamos, ilegales, los grupos de delincuencia organizada y los grupos armados ilegales se han atomizado, se han diversificado y esto ha hecho que la economía en frontera, la economía criminal en frontera crezca. Por lo tanto, hay más grupos peleando por estos recursos mal habidos que genera el crimen. Sin embargo, se asegura que los niveles de violencia en esos sectores han bajado. Informó Valeria Navarro. Reconociendo que Exdirectivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional califican como una denuncia sin sustento el presunto peculado que se habría cometido en la entidad por la compra de terrenos para planes habitacionales de los policías. Al respecto, la Fiscalía General del Estado continúa receptando versiones. A unísono, exdirectivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL responden frente a la denuncia de posible peculado que se habría cometido en la entidad entre el 2014 y 2015. Pero siempre fue una cortina de humo, mi querido periodista. Porque usted mencionaba que la compra de los terrenos que ustedes efectuaron fue con informes técnicos y todo. Con todo, absolutamente todo al margen de lo que dice la ley. Confunden una ley de contratación pública con una compra para inversión. Prácticamente vemos que la denuncia carece totalmente de fundamentos, tiene muchas imprecisiones, inclusive en algunos casos falta la verdad. Se cuestiona que el general en servicio pasivo Jorge Villarruel, quien también dirigió las riendas del ISPOL, a última hora se haya acogido al derecho al silencio. El derecho al silencio es un derecho solo para los investigados, más no para quien presenta la denuncia. A pesar de ello, dio su versión, pero no permitió o no quiso responder a las aclaraciones que debíamos hacer y que queríamos hacer las partes que estamos diciendo investigar. La denuncia que investiga la Fiscalía se relaciona al pago que efectuó el ISPOL de $25.6 millones, a pesar que la avalúo catastral de 3 terrenos era de 2.9 millones. Por lo que se habla de un posible sobreprecio. La defensa técnica de John Luzuriaga, exdirector de riesgos de la entidad, lo descarta. La afirmación puede resultar así, ¿no es cierto? Si usted compara, por ejemplo, el avalúo catastral del municipio de Mejía con la de la compra, usted puede decir hay un sobreprecio, pero hay que determinar que ese municipio no tiene como Quito, Guayaquil y Cuenca equiparado
el avalúo comercial con el avalúo municipal. En los terrenos se pretendía construir planes habitacionales para la Policía Nacional, informó Héctor Romero. Para este miércoles está prevista la comparecencia telemática del expresidente Rafael Correa sobre la investigación de la Fiscalía General del Estado por la muerte de los uniformados Froilán Jiménez, Jacinto Cortés y Darwin Panchi durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Por considerarlo trascendental para la defensa de nuestros clientes, la declaración del expresidente Rafael Correa, del ministro de Defensa actual, del presidente de la República, Lenín Moreno, y también del jefe del Comando Conjunto actual, puesto que consideramos que hay información que ellos conocen que es valiosa para esclarecer este caso. ¿Qué tipo de información sería? A ver, existe información que está considerada como clasificada y que se ha dispuesto que se reclasifique, es decir, que se conserve en secreto por 5 años más. Entonces es importante, yo creo que ya es hora de que se develen todos los secretos y que se conozca la verdad, más allá de que esa información no es incriminatoria para nuestros clientes. Karina Ponce, consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitó al Pleno de este organismo reconsidere la designación de Elsie Celi como vocal principal del Consejo de la Judicatura. Según la funcionaria, existiría un desacato a lo establecido en la Constitución de la República. El 13 de enero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Elsie Celi Loaiza como vocal del Consejo de la Judicatura, en reemplazo a Aurelio Moreno, quien renunció al cargo meses antes. Esto pese a la medida cautelar presentada por el presidente de la República, en la cual exigía se nombre en el cargo a uno de los integrantes enviados de la terna, pues Elsie Celi Loaiza era vocal designada por la Asamblea Nacional. Qué sorprendente, le designan 2 veces cuando la señora ya estuvo designada por el Consejo de Participación transitorio. La juez de Quito, María Vela, ordenó medidas cautelares a favor del presidente Moreno y dispuso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social consulte el proceso de designación a la Procuraduría, entidad que señaló que no podía pronunciarse, pues el requerimiento no seguía los lineamientos normativos. Por ello, la consejera suplente del organismo de participación ciudadana solicitó se reconsidere la designación. Hace este presidente el que venga. La función ejecutiva, para un equilibrio de poderes y para respetar la Constitución, merece su vocal dentro del Consejo de la Judicatura. La consejera mencionó que la decisión no estaría manteniendo el equilibrio constitucional. La Constitución de la República es clara. El Consejo de la Judicatura se integra por 5 vocalías y de esas vocalías una corresponde a la Asamblea Nacional, que ya la tienen, corresponde a la Defensoría Pública, que ya la tienen, corresponde a la Corte Nacional de Justicia, que ya la tienen, corresponde a la Fiscalía General del Estado, que ya la tienen, y la que no existe es la del Ejecutivo. Además pidió que se remueva del cargo al coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, quien inició una acción penal por calumnias ante la Fiscalía General del Estado. Freddy Viejo, coordinador de asesoría jurídica de este organismo, quien interpuso una acción penal contra mí para que nos defendamos entre iguales ante los tribunales. Karina Ponce espera ser recibida pronto en Comisión General ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para presentar los detalles de sus solicitudes, informó Sofía Vintimilla. Y mucha atención porque el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 131 votos afirmativos el proyecto de ley de extensión de dominio. Ahora la normativa deberá ir al Ejecutivo para su veto o allanamiento. Pausa y enseguida regresamos. Continuamos con el desarrollo informativo. En segundo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 131 votos afirmativos el proyecto de ley de extinción de dominio, la normativa que deberá ir al Ejecutivo para que el primer mandatario allane el documento o lo vete de manera parcial o total. Fue considerada asimismo por el ponente de este informe como una herramienta fundamental para combatir a la corrupción. Ahí está la maniobra suya, presidente, de no someter a votación en diciembre de hoy. Suspender la sesión para las 8 de la noche con argucias. Esta sinvergüencería no pasó, porque en esta asamblea, hoy noche, hemos demostrado que habemos asambleístas honestos, sin rabo de paja. Estas fueron las expresiones del ponente del proyecto de ley de extinción de dominio, Raúl Tello. Las mismas se originaron después de que la asambleísta Noralma Zambrano planteó reformar parte del articulado del informe. Tanto para la votación de esa moción como para la reconsideración de la votación, no existieron los votos necesarios. No podemos, señor presidente, aprobar leyes, por mucho que nos suene
bonito que más bien suena a demagogia. Sin pasiones y actuando con la razón, simplemente no podemos aprobar leyes inconstitucionales o que violentan tratados internacionales. A Tello le llamó la atención que tras las 12 observaciones que fueron recogidas en la anterior sesión y presentadas por escrito después de su análisis por la Comisión de Participación Ciudadana el 12 de diciembre, este lunes se presente una moción previa. Les puedo asegurar, señores asambleístas, señor presidente de la República y pueblo ecuatoriano, que no existen aspectos que riñan o que pongan en riesgo la constitucionalidad de esta ley. Lo que sí está en riesgo es los patrimonios mal habidos de los sinvergüenzas y corruptos. Luego de la moción presentada por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y ponente del informe para que se vote por la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, la misma fue aprobada por el Pleno del Legislativo con 131 votos afirmativos. Sin duda alguna, este día constituye un gran hito en la historia de esta Asamblea Nacional, en donde se ha demostrado de que hay un gran número de asambleístas honestos. Seguro estoy de que hoy entregaremos al país una ley reclamada por nuestro pueblo, no que me beneficie a mí o que le beneficie al grupito de corruptos. Entre los criterios del proyecto de ley se marca que la extinción de dominio tiene la característica de imprescriptibilidad, que consiste en la posibilidad de declarar inexistente el derecho de dominio en cualquier tiempo, aun cuando el hecho que configura la causal hubiera ocurrido antes de la vigencia de la ley, pues ese origen viciado del título determina la persistencia de una situación no consolidada, informó Javier Rosero. Decisión Electoral 2021. El candidato a asambleísta por el partido Avanza, Javier Ortiz, quiere llevar a la legislatura hacia un nuevo modelo de gestión para evitar más casos de corrupción. Además, plantea impulsar un paquete de reformas legales que permitan reactivar la economía. Javier Ortiz es doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Internacional del Ecuador. Obtuvo una maestría en estudios políticos y aplicados en España. Encabeza la lista de asambleístas nacionales por el partido Avanza. Quiere llevar a la legislatura hacia un nuevo modelo de gestión considerando la poca credibilidad de la asamblea. Inclusive, ¿por qué no hablar de un pago por horas de los asambleístas? Hora trabajada, hora pagada, en donde se nos puede evaluar en base a 3 parámetros. 1, obviamente, nuestra participación en las sesiones de pleno. 2, por supuesto, nuestra participación en las reuniones de las comisiones especializadas. Y 3, no solo la cantidad, sino la calidad de propuestas de ley que hagamos dentro del legislativo. En ese sentido asegura que su propuesta para evitar la corrupción dentro de la Asamblea es a través de una nueva reforma a la ley de la función legislativa, impulsar y promover prácticas de gestión. Eso implica reformar la ley orgánica de la función legislativa y la ley de servicio público lo tendremos que hacer, pero la Asamblea Nacional ya tiene que aprender a trabajar por resultados. Reactivar la economía desde el legislativo dice que sí es posible, a través de una agenda consensuada con otros bloques, para revisar la Ley de Desarrollo Agrario y el Código Monetario. Debemos cambiar esa integración de la Junta Bancaria para hacer surgir nuevos productos financieros, que venga la banca internacional y que pueda competir también con la banca nacional para poder generar banca de desarrollo, que es lo que necesitamos hoy por hoy. El país necesita liquidez. Otra iniciativa del candidato es incentivar en la normativa laboral, tanto en el sector público como privado, nuevos modelos de contratación que permitan la creación de nuevas fuentes de empleo. Por ejemplo, ¿por qué no permitirles a aquellos ciudadanos que quieren tener más de 2 ingresos, hacerlo a través de pagos por horas, en donde ese pago esté incluido los beneficios laborales? Señala que será una prioridad acciones encaminadas en disponer la creación de un fondo de reparación para víctimas de violencia de género y también reformar la Ley de Educación Superior. Vamos a revisar el Código de Educación Superior para mejorar el acceso a esta educación y eliminar también, por supuesto, los exámenes de ingreso. Ortiz ha trabajado en el municipio de Quito, en la prefectura de Pichincha y fue diputado alterno por Pichincha en el 2007. Actualmente, a sus 41 años, es secretario ejecutivo del partido Avanza. Informó Priscila Cadena.
Y atención porque hasta 2 años de cárcel podrían pagar 4 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, incluida la presidenta Diana Tamaín, por incumplir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Circa Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, rindió su versión de la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado. Incumplimiento de decisión legítima de juez competente sería el delito que habrían cometido Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto, quienes no acataron la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral TCE con fecha 3 de octubre del 2020 y que se ejecutorió en noviembre. Hasta el día de hoy, 19 de enero del año 2021, no se ha cumplido con la sentencia que, tal como lo manda la Constitución en el artículo 221, es de última instancia. Sentencia que faculta al movimiento político Justicia Social continuar con el proceso de democracia interna para la designación de candidaturas, luego que se le devolvió la personería jurídica, lo que para Circa Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, atenta para que el empresario guayaquileño pueda terciar en las próximas elecciones. Se ha comprobado que está la infracción electoral cometida, que ellos deben ser destituidos y que los consejeros alternos que se posesionen tienen que acatar la sentencia. Lo que sería borrón y cuenta nueva. De ser hallados culpables podrían pagar una pena privativa de la libertad de 2 años. Nuestra obligación moral, jurídica y como ecuatorianos es continuar en esta lucha hasta las últimas consecuencias porque nos asiste el derecho y la razón. Esto mientras están a la espera que el TCE ratifique en segunda instancia la destitución de los 4 funcionarios públicos. Por el momento, está en marcha la apelación a la sentencia. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tiene 10 días, según la ley, para poder emitir su resolución en segunda instancia. Estos 10 días corren a partir del día 14, en el que el juez de primera instancia, el juez Ángel Torres, admitió la apelación. Algo que lo desmiente la defensa de Atamaín y Cabrera. No existe ni siquiera un sorteo por el cual se haya determinado que el doctor Fernando Muñoz o cualquier otro juez sea el juez sustanciador de la causa. Entonces, no, mal podría decirle en que ya está corriendo el tiempo si es que ni siquiera tenemos conformado el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para conocer esta causa. Informó Héctor Romero. El Instituto Geográfico Militar inició con la reimpresión de papeletas presidenciales para los comicios del 7 de febrero, tras detectar un error en el logotipo del Movimiento Amigo. El desacierto en la papeleta anterior le costó al país más de $500,000, por lo que el Consejo Nacional Electoral inició una investigación para dar con los responsables. En tanto, le faltan pocos días para que la jornada electoral del 7 de febrero se lleve a cabo. Sin embargo, un alto porcentaje de ciudadanos aún no decide por quién votar. El nulo, el blanco y el ausentismo podrían modificar los resultados. A 3 semanas de cumplirse las elecciones generales en el país, varias encuestadoras calculan que más del 40% de sufragantes están indecisos. Sí, en esta recta final sabemos que todavía hay una gran cantidad de gente indecisa a pesar de los debates nacionales y de las campañas que están en curso. Esto se debería a algunos factores. Porque no les conoce a los candidatos, porque no les conoce a las organizaciones políticas. A esto se sumaría la gran cantidad de candidatos y un 41% de población que ya no se identifica con posiciones políticas. En el Ecuador tenemos 283 organizaciones políticas reconocidas por el CNE. Eso hace que el nivel de fragmentación sea muy, muy alto. Y una segunda cosa que es paradójico es que a pesar de esa fragmentación hay una polarización. Y la polarización lo que ha hecho es tener candidatos de derecha, candidatos de izquierda y el centro prácticamente esté vacío. La dispersión no solo afecta a la selección del binomio presidencial, sino también a la representación en la Asamblea. Un problema de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque construir mayorías va a ser muy difícil con, 12, 14 bloques parlamentarios. Entre otras de las cosas que se temen es que aumente el número de votos nulos y blancos. En el 2017, estos alcanzaron el 9%. Yo creo que va a ser 18% más o menos la suma del blanco y el nulo. Y eso hará que el proceso electoral no tenga la legitimidad que debería tener. Porque eso va a significar
que más o menos 1 de cada 5, pongamos en estos términos, o votó en blanco, o votó nulo, o se abstuvo. El panorama actual que vive el Ecuador abre la posibilidad de que se aumente un ausentismo provocado por el COVID-19. Sí va a haber una incidencia en más personas que no concurran por temor a contagiarse, sobre todo en adultos mayores. En varias ocasiones, la decisión de por quién votar se ha tomado a última hora en la urna, por lo que la balanza electoral puede tomar cualquier rumbo. Informó Valeria Navarro. Y en el marco de las elecciones, el Registro Civil arrancó el proceso de cedulación a las personas privadas de libertad que no cuenten con sentencia ejecutoriada. Este grupo de la población ejercerá su derecho al sufragio el 4 de febrero. Poco más de 2 semanas restan para que el país regrese a las urnas y pueda elegir a sus nuevas autoridades. En este marco, el Registro Civil arrancó con el proceso de cedulación a las personas privadas de la libertad. Tenemos las brigadas que van a los centros carcelarios. Tiene que abarcar una población de 1.333 ppl. Según Rodrigo Avilés, director de la institución, este servicio se da a través de un convenio con el Consejo Nacional Electoral, quien cubre el costo económico, y la SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, que realizó el censo para conocer quiénes requieren el documento de identidad para ejercer su derecho al voto. Es así que visitarán 19 centros de reclusión y centros de adolescentes infractores a nivel nacional hasta el 25 de febrero. Están sin sentencia todos, tanto para adultos privados de la libertad como a adolescentes infractores. Avilés recuerda que la cedulación para la ciudadanía en general se realiza previa cita ingresando a la página web www.registrocivil.gov.es de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. También se ha previsto extender los horarios de atención previo a las elecciones. Sábado 30 de enero, el sábado 6 de febrero vamos a atender sin agendamiento de 6 de la mañana a 8 de la noche y el día domingo de las elecciones 7 de febrero de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Finalmente hizo un llamado a aquellas personas cuya cédula caducó a partir del 16 de marzo del 2020, cuando inició la pandemia, a no renovar el documento de identidad, pues según decreto ejecutivo, este sigue siendo válido para sufragar o cualquier otro trámite hasta el 31 de mayo del presente año. Además, porque a finales de febrero el gobierno presentará una nueva cédula con mayor tecnología y más seguridades. Pero si es que tienen un poco de paciencia, pueden obtener ya su nueva cédula. Es un salto tecnológico, es una cédula que viene con firma digital. En Quito informó Adriana Rojas. Y mucha atención porque el gobierno confirmó que este miércoles llegan al país las vacunas para combatir al COVID-19. Los detalles al volver. Continuamos con importante información. El gobierno confirmó que este miércoles llegarán al país las vacunas para combatir al COVID-19. El cargamento arribará a Quito, continuará su viaje en Guayaquil para un segundo desembarque y finalmente llegará vía terrestre a Cuenca. Tras prácticamente un año de pandemia, la histórica llegada de las vacunas para combatir el coronavirus será este miércoles 20 de enero. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública a través de este comunicado y lo ratifica el titular de la cartera de Estado. El avión llegará a la ciudad de Quito aproximadamente a las 16 horas, donde realizará un primer desembarque. Llega la vacuna a Quito y se va, parte del cargamento va a ir al sur de Quito. Inmediatamente la aeronave continuará su viaje hacia el puerto principal para efectuar un segundo desembarque. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, asegura que tras aquello saldrán cierta cantidad de dosis correspondiente hacia el austro del país. Por tierra van a ir a Cuenca desde Guayaquil. De nuevo, estamos tratando de ser lo más justos posible y que la distribución sea lo más equitativa a la mayor cantidad de hospitales y a la mayor cantidad de centros médicos que atendieron pacientes con COVID o que siguen atendiendo con pacientes con COVID. Y es que inicialmente se informó por parte del gobierno que serán 86,000 dosis las que llegarán al territorio ecuatoriano de manera progresiva, pero en el documento difundido este martes no se especificó la cantidad de dosis que serán entregadas en las próximas horas, pero sí se indicó a quiénes.
Estas son el personal médico y las personas que están y viven dentro de centros geriátricos y el personal que les atiende. La vacuna es voluntaria, a nadie se le va a exigir que se ponga la vacuna. Desde la empresa privada se dice que todo está listo para el almacenamiento de las vacunas, pues vienen en cajas especiales para garantizar su preservación. Estos empaques en los que viene están garantizados de que pueden permanecer cerrados, manteniendo la temperatura de menos 70 grados hasta por 15 días, y no vienen con un GPS que además de su localización va leyendo la temperatura. Es así como con gran expectativa se espera la llegada de las dosis para combatir la COVID-19 y así controlar la pandemia que hasta el momento en Ecuador deja más de 230,000 personas contagiadas y un panorama catastrófico a su paso. Informó Marilyn Jaramillo. Y si bien el protocolo para el manejo de las vacunas de Pfizer y BioNTech garantiza la eficiencia del medicamento, todavía existen dudas entre la población sobre el posible riesgo que existiría al colocarse esta sustancia. Los médicos conocen en este momento cómo han actuado las vacunas para combatir el COVID-19. Los datos se obtienen de estudios científicos y de las miles de personas que han sido vacunadas en el mundo. Por lo tanto, dudas sobre los efectos secundarios que podrían ocasionar a la población ecuatoriana el suministro del medicamento pueden ser expuestas para la tranquilidad de la gente. Los efectos adversos son entre leves, moderados y graves. Los graves son muy raros, no hay por qué alarmarse ante esto. En ese mismo sentido, se tienen los efectos conocidos como comunes, los cuales se asegura son tolerables. Son pues el dolor, el enrojecimiento de la zona de vacunación, un poco de fiebre, de dolor muscular, que asemeja a un resfriado común. La vacuna en generar los anticuerpos para combatir el COVID-19 tarda aproximadamente 7 días. Esto garantizaría en una primera dosis la inmunidad del 50%. Por eso luego de 21 días se debe colocar una segunda dosis. Que evitan la infección sintomática, es decir, la enfermedad, pero no le evitan a usted que sea contagioso ni que se contagie. Entendido eso, se comprende que el uso de la mascarilla conjuntamente con el resto de medidas de bioseguridad deberá seguir utilizándose. Aquí nos preguntamos, entonces, ¿en qué beneficia el colocarse la vacuna? ¿Qué ganamos con las vacunas? Ganamos muchísimo porque evitamos la saturación del sistema sanitario al disminuir hospitalizaciones y las muertes, que es lo más grave de esta pandemia. Por lo tanto, a pesar de que un ciudadano reciba la vacuna, no estará exento de una infección. Además, puede seguir contagiándose y contagiar al resto de personas. En este momento, la prioridad de vacunación está destinada a personal de primera línea y adultos mayores. Retomando la primera idea de este reportaje, es necesario el estricto manejo del medicamento, pues, por ejemplo, al no estar a la temperatura adecuada, podría volverse ineficaz. Informó Javier Rosero. Y es momento de saludar con nuestro invitado el día de hoy. Se trata del viceministro de Atención Integral de Salud, el doctor Rodolfo Farfán. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, vamos a empezar y el día de hoy a las 4 de la tarde llegarán las primeras dosis de las vacunas. ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir tomando en cuenta que estas tienen que cumplir ciertas medidas justamente para su preservación? Luego de un proceso que ha tomado varios meses en los cuales con el apoyo del gobierno nacional y en coalición con la empresa privada, hemos trabajado arduamente para poder lograr esta negociación con Pfizer e iniciar negociaciones con otras farmacéuticas. Al fin, el día de hoy tendremos a las 4 de la tarde la llegada de las primeras entregas de las vacunas. El protocolo que tiene que ver con la conservación de temperatura es algo que nosotros ya hemos venido manejando desde hace algunos meses, es decir, la capacitación a las personas claves, a las personas que van a recibir las vacunas en el centro de distribución, las personas que van a reconstituirlas y aquellas que van a aplicarlas. Hemos nosotros ya realizado una capacitación para que la cadena de frío no se interrumpa en ningún momento. La vacuna viene en unos containers que Pfizer envía a menos 70 grados centígrados, que tiene un control de temperatura que es rastreado satelitalmente. En el momento en que ese container llegue al centro de distribución, ese data logger de Pfizer es apagado e inmediatamente se coloca un data logger nuestro que va a continuar monitoreando la temperatura. Luego que se extraigan los viales, pues
ya para el traslado de las vacunas será una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Estos se van a trasladar también a Guayaquil y después vía terrestre a Cuenca, de lo que tengo entendido. ¿Será una especie de custodio también de las vacunas? Bueno, inicialmente, como usted conoce, nosotros tenemos varias fases de vacunación. El día de mañana vamos a iniciar la fase 0 o la fase piloto, que está más que nada dirigida a aquellos médicos, enfermeras y personas que trabajan en primera línea, es decir, atendiendo pacientes COVID, atendiendo en unidades de cuidados intensivos, y a estas personas son las primeras a quienes vamos nosotros a colocar la vacuna. Esto va a empezar en Quito, Cuenca, Guayaquil y después se va a extender a todas las provincias del Ecuador, en donde hemos nosotros ya preparado algunos centros de vacunación en algunos hospitales y en otros lugares para poder llevar la vacuna. Hay que también anotar que los centros geriátricos donde están ancianos también van a ser vacunados. La custodia de estas vacunas, evidentemente hemos pedido la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la policía, y también donde va a ser trasladada la vacuna desde el aeropuerto a los centros de distribución, vamos a utilizar un courier que es el UPS, que es contratado directamente por Pfizer, que también tiene medidas de seguridad. Ahora, doctor, ¿cuántas son las vacunas que llegan en este primer desembarque? Porque se hablaba que llegaban 86,000 en un inicio, pero conforme han pasado las horas se conoce que van a llegar menos de estas dosis. Como usted bien lo dice, este es el primer desembarco o la primera entrega de muchas otras entregas de vacunas. Nosotros hemos negociado para que semanalmente, la negociación está, el acuerdo está en que semanalmente nos envíen varias dosis de vacuna. El número exacto por los acuerdos de confidencialidad no le puedo indicar en este momento, pero las 83,000 dosis que van a vacunar a 43,000 personas se mantiene y es a donde queremos llegar y lo que queremos lograr en esta primera fase. ¿Y cómo va a ser este proceso de vacunación? Bueno, muy sencillo. Una vez que recibamos las vacunas en este contenedor que le digo Pfizer ha preparado exclusivamente para mantener la temperatura, llegan a un centro de distribución. En el centro de distribución, el data logger se cambia para seguir controlando la temperatura y se distribuye las vacunas a los puntos de vacunación. ¿Cuántos puntos son? Bueno, nosotros tenemos al momento 95 puntos de vacunación y en esta primera fase vamos a utilizar 19 puntos de vacunación. Estos puntos de vacunación van a constar de un coordinador que ya ha sido previamente entrenado y previamente preparado. Él ya tiene las listas de las personas que se van a vacunar. Arrancamos la vacunación mañana a las 8 de la mañana. El equipo de vacunación tiene 3 personas, que es el apuntador, que es aquella persona que verifica la identidad del usuario que se va a vacunar, el vacunador propiamente dicho y el observador. Previo a esto habrá un proceso de restitución de la vacuna que se va a hacer con las medidas más estrictas de seguridad. Va a haber una persona que se va a dedicar exclusivamente a eso. Una vez que se vacune el usuario, pasará a una sala especial que ya hemos acondicionado en todos los centros de vacunación, en donde será observado durante 30 minutos para el asunto de alguna reacción que pudiera haber e inmediatamente estaremos prestos nosotros a darle información y ayuda. No le escucho. ¿Escucha el señor viceministro? Ahí, ya. Le preguntaba justamente, doctor, si estos puntos están solamente ubicados en los hospitales públicos o como también existe la colaboración de la empresa privada, del sector privado para esta fase de vacunación, también estarán en empresas. ¿En dónde estarán ubicados estos puntos? En esta fase 0, los puntos están ubicados en la red pública y también en hospitales privados, que hemos hecho nosotros ya previamente un convenio y una preparación con ellos. Pero además también iremos a los ancianatos o centros geriátricos
en donde vamos a vacunar a los usuarios de estos lugares que son adultos mayores. Doctor, usted ha precisado que en esta primera fase, en la fase 0, se va a inocular a los servidores de la salud, a médicos y también a los centros geriátricos, al personal y también a las personas mayores que están en estos centros geriátricos. Ahora, desde la Federación Ecuatoriana, el número de médicos y personal de la salud supera los 100,000. ¿Ustedes creen que van a poder vacunar y es posible en esta primera fase a todo el personal médico y también a los personal de los centros geriátricos? Usted comprenderá que los médicos que están en primera línea, es decir, aquellos médicos que no han tenido la enfermedad, que no han sido expuestos al virus, que no tienen en estos momentos anticuerpos y defensas y que requieren la vacuna, evidentemente no son al momento 100,000. Podemos tener 100,000 médicos en el país de toda naturaleza y de toda clase, y en algún momento estos médicos van a ser vacunados en las siguientes fases. Pero en esta fase 0 vamos a apuntar a aquellos médicos que están en terapia intensiva, atendiendo pacientes COVID, enfermeras que están en terapia intensiva, en áreas COVID y al personal de salud de apoyo que tienen ellos. Y para el resto de ecuatorianos, ¿cuándo llegarán las vacunas y cuántas llegarán en los próximos meses? Como le indiqué inicialmente, las entregas serán constantes, las entregas serán cada semana y nosotros después de esta fase 0, que nos va a servir muchísimo para poder determinar ciertas instancias de pronto que tenemos que observar, que tenemos que hacer ciertos cambios, continuaremos con la fase 1, 2 y 3 y confiamos que hasta el mes de octubre o noviembre podamos haber llegado a ese número que tenemos planificado entre el 60 o 65% de la población para lograr lo que se llama la inmunidad colectiva. Es de anotar también que después de la vacunación no significa que debemos abandonar las medidas preventivas que hemos tenido hasta el momento. Acuérdese que las vacunas son 2 dosis. Una dosis inicial que empezaremos el día de mañana y luego a los 21 días la segunda dosis. La producción de anticuerpos para los usuarios de la vacuna no es inmediata, es progresiva. De pronto también es importante recordar a la ciudadanía que una vez que se vacunen, tienen que continuar con las medidas de seguridad que ya todos conocemos, el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y todas las medidas biológicas que sean necesarias. Es decir, se debe continuar con todas las medidas a pesar de que ya está inoculado. Ahora, otra situación que preocupa bastante a la población y es ¿cuál es la situación actual del sistema hospitalario? Se conoce que está al punto de colapsar. En algunos casos, tanto los hospitales públicos como también los privados, está al tope su capacidad. ¿Qué nos podría decir usted, doctor? Pues el señor ministro en los días anteriores manifestó que es crítica la situación actual. Bueno, realmente la pandemia está todavía en nuestro país. Eso es algo que nosotros no podemos soslayar. Y que la pandemia, como toda epidemia, tiene curvas de remisión y curvas de exacerbación. Evidentemente, lo que ha pasado últimamente, es decir, las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad, las aglomeraciones de las personas, ha producido que aquellas personas que no habían estado expuestas anteriormente, en este momento sean o estén expuestas al virus y se puedan contagiar. Acuérdese que esto es como una ecuación. Mientras más personas se exponen al virus, más contagios hay. Es decir, si no se toman las medidas de seguridad, va a haber una exposición al virus. Nosotros estamos preparados con medidas de contingencia permanentes en el Ministerio de Salud Pública, tanto en toma de muestras COVID, que hasta el momento tenemos cerca de 800,000 muestras tomadas, como en la conversión o en el aumento de camas o unidades de terapia intensiva para las personas que lo necesiten. ¿Se garantiza los medicamentos, suministros, insumos, todo para justamente combatir esta situación que se está viviendo en el país en cuanto al incremento de los contagios en el país? Lo primero que garantizamos en este momento que vamos a iniciar el plan de vacunación son los insumos que vamos a necesitar para lograr vacunar a la población y a las personas que tenemos como objetivo.
Hemos estado trabajando arduamente en las últimas semanas para poder obtener todos aquellos insumos que son necesarios en terapia intensiva y para cuidados de un paciente COVID. Usted comprenderá que esto es un problema a nivel mundial y como tal produce ciertos problemas de escasez que en estos momentos están siendo ya solventados. Doctor, el COE Metropolitano de Quito ha pedido al alcalde que sugiera a las autoridades nacionales mayores restricciones debido justamente a esta indisciplina ciudadana que existe, producto también de las aglomeraciones, también de las fiestas de fin de año. ¿Usted cree que es posible este incremento de medidas y es posible? Bueno, como usted conoce, el COE nacional es la autoridad máxima que tiene que determinar estas medidas y los COEs cantonales son aquellas que tienen la autonomía para poder aplicarlas en sus territorios. Nosotros como autoridad rectora de la salud pública en el país, lo que recomendamos constantemente es evitar la exposición al virus. Yo creo que una campaña educativa de esta naturaleza nos va a permitir en gran parte controlar este problema que usted acaba de expresar. Doctor, se acercan ya, estamos ya en campaña electoral, se acercan ya los comicios también. ¿Usted cree que esto podría complicar el panorama justamente de contagios en el país? ¿Basta con las medidas que se han tomado o se tendrán que tomar más? Sabiendo que estamos cerca de este proceso electoral y que obviamente la gente va a asistir a los recintos electorales y posiblemente esto podría ser para un contagio. Bueno, en el caso de las elecciones, la Autoridad Nacional Electoral es también, como he dicho, la autoridad máxima en este punto específico. Nosotros como Autoridad de Salud hemos estado constantemente en reuniones, tanto con el COE Nacional como con las autoridades electorales, y hemos hecho las recomendaciones debidas, las recomendaciones que son las más adecuadas bajo evidencia científica, y estas tienen pues evidentemente que ser ordenadas por la autoridad respectiva. Muchas gracias, doctor, por esta información. Estaremos pendientes entonces cómo se desarrolla el día de hoy justamente la llegada de estas vacunas que tanto está esperando la población y seguiremos atentos con esto. Muchas gracias, doctor, que tenga un excelente día. Gracias a usted. Buenos días. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información.